Las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos se celebraron en noviembre de 2023 y los principales candidatos fueron Joe Biden por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Casi 4 años después, los principales candidatos vuelven a ser los mismos. Esto a pesar de que el público estadounidense no está tan entusiasmado con una revancha entre Biden y Trump. En una encuesta de principios de 2024, el 67% de los encuestados dijeron estar cansados de ver a los mismos candidatos en las elecciones presidenciales y que quieren ver a alguien nuevo. Y en otra encuesta de 2022, el 39% afirmó que le gustaría que hubiera más partidos políticos entre los que elegir en Estados Unidos. Y no es para menos, durante los últimos 168 años, el presidente de Estados Unidos ha sido un demócrata o un republicano. Ningún candidato de un tercer partido se ha acercado lo más mínimo a la presidencia. Por otro lado, más de la mitad de los adultos estadounidenses piensan que la presidencia de Biden ha perjudicado al país en el costo de vida y la inmigración, mientras que casi la mitad piensa que la presidencia de Donald Trump perjudicó al país en el derecho al voto y la seguridad electoral, las relaciones con otros países, las leyes sobre el aborto y el cambio climático. Pero si la gente está tan cansada de ver a los mismos candidatos y muestran interés en otras opciones políticas, ¿por qué Estados Unidos siempre ha tenido 2 candidatos de los mismos 2 partidos políticos? ¿Por qué no hay espacio para otros partidos y por qué es tan difícil que esto cambie? El bipartidismo es un sistema político formado esencialmente por 2 partidos principales más o menos iguales en fuerza. El sistema bipartidista está firmemente arraigado en la política estadounidense, y lo ha estado desde que surgieron los primeros movimientos políticos organizados luego de la independencia en 1776. El bipartidismo en Estados Unidos está ahora dominado por los republicanos y los demócratas, pero no siempre fue así. Los primeros partidos políticos surgieron del debate entre los federalistas y antifederalistas. Los federalistas abogaban por un gobierno federal o nacional fuerte, y los antifederalistas querían que cada estado tuviera más poder y autonomía. Entonces inicialmente surgieron 2 grupos con ideologías políticas opuestas, primero los federalistas frente a los demócratas republicanos. Luego los federalistas desaparecieron por falta de apoyo y los demócratas republicanos se dividieron en 2, en el Partido Demócrata y en el Partido Whig. El primero evolucionó hasta convertirse en el Partido Demócrata moderno, y el segundo fue sustituido por el Partido Republicano. Y desde entonces estos 2 partidos han ganado todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1852. Y el principal factor que contribuye a la perpetuación de este sistema bipartidista hasta la actualidad es el sistema de votación First Past the Post utilizado en el país. Este sistema significa que el ganador se lleva todo. Es decir, cada estado en Estados Unidos tiene un determinado número de votos electorales según el tamaño de la población. Por ejemplo, California, el estado más poblado, tiene 54 votos electorales para las elecciones de 2024. Florida tiene 30 y un estado más pequeño como Arizona tiene 11. Entonces, el candidato que obtenga la mayoría de votos en Florida, por ejemplo, gana 30 votos electorales. Esto es lo que se entiende como el ganador se lo lleva todo. Y para ganar la presidencia, el candidato debe sumar por lo menos 270 votos electorales, que es la mitad más 1 del total de 538 en todo el país. De manera que como no hay recompensa por el segundo puesto, hay pocos incentivos para crear o apoyar un partido que obtenga algunos votos. Es decir, cuando 3 o más partidos se enfrentan en un sistema de este tipo, tienen un claro incentivo para aliarse, combinar sus bases de votos y vencer así a su oponente común. Por lo tanto, terminan quedando solo 2 partidos grandes. Además, en este sistema la gente suele dudar a la hora de votar a un partido minoritario que se presenta solo en las elecciones. Aunque les guste las políticas de un partido menor, por miedo a desperdiciar su voto en un partido que no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones, terminan votando al candidato del partido mayoritario que les resulte más aceptable. Si Estados Unidos tuviera un sistema diferente, como el de representación proporcional como en muchos otros países, si un partido obtuviera el 20% de los votos, se le asignaría aproximadamente también el 20% de los escaños parlamentarios. Este sistema de representación proporcional conduce naturalmente a los sistemas multipartidistas, ya que permite a los nuevos partidos tener espacio en el Congreso. Pero Estados Unidos es de los pocos países que utiliza este sistema de el ganador se lo lleva todo. Y así es como a los estadounidenses no les queda otra alternativa que votar por el candidato que representa al Partido Demócrata o al Republicano.
Pero a pesar de que el sistema bipartidista dificulte la aparición de nuevos partidos políticos, tiene una ventaja y es la estabilidad política que brinda. Tener solo dos partidos, por lo menos en Estados Unidos, evita cambios repentinos en el gobierno del país, y si se consigue estabilidad política, se puede incentivar más fácil la inversión y el crecimiento económico. Por ejemplo, Singapur logró consolidarse como un régimen no democrático, pero esto le ha brindado estabilidad política durante muchos años para cuidar la continuidad de sus exitosos resultados económicos. Por lo tanto, a pesar de las desventajas, Estados Unidos se convirtió en un país próspero y en la mayor economía del mundo bajo este sistema bipartidista. Eso no significa que no existan otros partidos en Estados Unidos, solo que no tienen mucho reconocimiento. Los partidos, aparte del republicano y el demócrata, se conocen como partidos minoritarios o terceros partidos. En 2024, los principales partidos minoritarios del país son el Partido Libertario, el Partido Verde y el Partido de la Constitución. El libertario favorece una reducción drástica de las funciones gubernamentales, los impuestos y las regulaciones. Además, favorece la menor intromisión del gobierno en las libertades personales y en la economía. El Partido Verde promueve el ecologismo, la justicia social y los derechos de los gays a recibir las mismas libertades y derechos civiles que disfrutan los demás. Está en contra de la guerra y a favor de la autonomía local y regional. Y el Partido de la Constitución considera que los partidos demócrata y republicano han ampliado el gobierno más allá de los poderes que les otorga la Constitución. Se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Quiere disolver el Banco Central y volver al patrón oro. De forma que en Estados Unidos sí hay otras corrientes de pensamiento político diferentes, pero el sistema no permite su visibilidad. Y por eso un tercer partido o candidato independiente nunca ha ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Lo más cerca que ha estado un candidato presidencial independiente de ser elegido a la Casa Blanca fue el multimillonario tejano Ross Perot, quien obtuvo el 19% del voto popular en las elecciones de 1992. Más allá de esto, los dos grandes partidos dominaron y seguirán dominando las elecciones, porque no es probable que el sistema cambie pronto, y la razón es muy sencilla. Demócratas y republicanos dominan el Congreso, que es donde se elaboran las leyes que rigen las elecciones, por lo cual no tienen ningún incentivo en modificar las reglas que afectarían a sus sucesores y a sus partidos políticos. La única opción realista que les queda a los candidatos independientes es presentarse con sus ideas, pero bajo el paraguas de un partido grande. Por ejemplo, a un libertario no le queda otra opción viable que presentarse con el Partido Republicano. O por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez se ha identificado como una socialista, pero ocupa su escaño en el Congreso como demócrata. Ella misma lo ha dicho que en cualquier otro país, Joe Biden y ella no estarían en el mismo partido. De modo que por ahora en Estados Unidos les toca elegir entre dos candidatos que no son de su preferencia para gobernar el país, esto según las encuestas realizadas a los mismos estadounidenses. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.